Migala. Historia breve de la esquizofrenia, ¿no? La esquizofrenia antes se le consideraba demencia juvenil. O sea, porque la esquizofrenia, al igual que alguien de edad avanzada, presentaba síntomas de demencia. Entonces lo que le decían era demencia juvenil. Entonces estás joven, pero estás presentando las mismas características de demencia de una persona adulta o de una persona de la tercera edad. Entonces, por eso, por definición, la esquizofrenia solamente ocurre entre la adolescencia y la primera adultez. Ajá, exacto. Y aparte porque es cuando empieza a presentar síntomas, ¿no? Sí, porque frente a eso, ya una persona adulto mayor, pues no puedes decir es esquizofrénico, dirías tiene demencia senil. Por eso era demencia juvenil. Esa era la idea de la demencia juvenil. Bueno, después fue cambiando el concepto porque entonces, a diferencia de la demencia senil, en la cual en la demencia senil usted tiene pérdida de la memoria, sobre todo la pérdida de la memoria, se dieron cuenta que la esquizofrenia o la demencia juvenil, pues no había propiamente pérdida de la memoria. Había una malformación de la realidad o una interpretación distinta de la realidad, pero la memoria como tal no se perdía. Las funciones básicas que se pierden en la demencia senil, o sea, por ejemplo, control de esfínteres, o sea, pues se va a cagar en los pantalones, muchachos, se va a mear, las apneas, ¿no? O las apneas del sueño, la incapacidad de ubicarse espacio-temporalmente en un espacio. El vértigo. Todo eso no se daba con la esquizofrenia. Entonces, además la esquizofrenia tiene sus propios síntomas que no se presentan en la demencia. Por ejemplo, no entender el lenguaje figurado. Este personaje de los Guardianes de la Galaxia, ¿cómo se llama? Drax. Es la onda Drax. ¿Ves cómo Drax no entiende metáforas? Pasa lo mismo con los esquizofrénicos. Si tú incluso el pensamiento más abstracto, si no logran abstraer el lenguaje. Si tú les preguntas qué tienen en común las naranjas, los plátanos y las manzanas, te van a decir que las tres comienzan con vocales, no con consonantes. O por ejemplo, si de repente si me dices, güey, me mataste con tu comentario, ¿cómo que te maté? Ajá, Perdón, te maté. Pero sigues vivo. Sí, exacto, o sea, de ese tipo de respuestas. No en todos los casos, también hay variaciones del tipo de esquizofrenia. Pero bueno, el punto es que a partir de eso se dan cuenta y dicen, ok, esto no es propiamente demencia, es un trastorno distinto y entonces es cuando se cataloga como esquizofrenia. ¿La esquizofrenia qué es? Es una variación total de la psicosis, en la cual ya hay un trastorno completo de la realidad, en la cual puede, no necesariamente ser esquizofrénico involucra alucinar cosas o ver cosas o escuchar cosas. Eso también está muy mal entendido, no necesariamente, o sea... Es solamente la manifestación más popular que tenemos del esquizofrénico. Exactamente, o sea, el esquizofrénico en general puede decir, escucha cosas, ve cosas, pero no, viene sobre todo en pensamientos, lo que se conoce como pensamientos circulares, o pensamientos reiterativos, pensamientos obsesivos, en los cuales el individuo no puede salir de esos pensamientos obsesivos. De repente ahorita el David agarró la lata y estoy pensando que me va a matar. No, o sea, yo entonces yo pienso que el David me va a matar y entonces todo el tiempo estoy nervioso porque me va a matar. Con la lata. Con la lata y entonces no dejo de ver la lata y entonces te digo, oye David, tírala en el bote de la basura, ¿no? Entonces tú me dices que no y entonces eso empieza a reafirmar. Es un pensamiento obsesivo y circundante, ¿no? Que no tiene justificación, que hay que diferenciarlo. No la tiene. No te voy a matar con la lata. Hay que... Lo más seguro es que sí. Hay que diferenciarlo de los trastornos obsesivos compulsivos. Porque... No. ¿Por qué está mal dicho diferenciar? Porque diferenciar es crear... Bueno, se dice distinguir. Ya. No, claro que no, diferencia. Obvio. A ver, vamos a anotarlo en las peleas lingüísticas de David y yo que vamos a... que por ahí están diciendo que vamos a resolver nuestros problemas en la cama. Ya los resolvimos. No. Vamos a David coge, pero chido. Está ahí un se pedo acuesta ahí. Y solamente se acuesta así, agarra la almohada y solamente dice, ok. Mira, quiero dar dos cuestiones ahí. Primero, no me voy a disculpar por lo de patitas de molcajete. Y sé que sigues ofendido. Y segundo, nos vamos a dar en la madre antes de Alfredo Adame y Carlos Trejo, güey. Sí, Por si no lo saben, Alfredo Adame y Carlos Trejo se van a dar en la madre. Nos vamos a dar en la madre. El round anterior, o sea, la pelea anterior, la que va a abrir, va a ser el Santo contra mí, güey. Entonces... Bueno, si este güey alcanza a subirse al octágono con sus pinches patitas de molcajete, bajo tu lógica, ¿cómo se llama este muñequito que era como de la Polly Pocket? Mighty Max, que eran unos monitos así en unas cajitas así. Bajo mi lógica. Han de pensar que soy del pinche tamaño de Mighty Max. No es como Mighty Max, es como el señor cara de papa. Tiene así la panza un poco debajo de las rodillas. Quiero hacer este paréntesis.
Durante los 60 hubo este movimiento plenamente pernicioso donde los hippies estaban diciendo que la esquizofrenia es solamente el síntoma de ser cuerdo en una sociedad loca. Se parece mucho a la introducción que di, pero al respecto se hicieron muchos estudios y sobre todo estudios antropológicos donde empezaron a analizar la esquizofrenia en otras culturas distintas a la nuestra. La que me parece más interesante es la del doctor Robert Sapolsky, que cuando se cansó de estudiar mandriles se fue a estudiar a otras formas de la humanidad, y mientras estaba platicando con una tribu de África Oriental, de pronto le llegó un carro y lo llamaron y le dijeron, venga, es que acaba de ocurrir algo muy feo. ¿Qué acaba de ocurrir? Bueno, es que una mujer a la que él nunca conoció, primer síntoma, es una persona que se aislaba de la sociedad, hizo algo muy malo. Ajá. Y cuando llegó este señor dijo, qué emocionante oportunidad tengo de por fin estudiar la enfermedad mental en una persona completamente separada de nuestra sociedad. Esta era una tribu que a los 14 años los niños se inician como guerreros y pasan el resto de su vida adulta cazando y matando a personas de otras tribus y en peligro de ser matadas. Tienen rituales religiosos, tienen dioses con los que a veces hablan. Cuando llegaron a la choza de esta mujer, era una mujer enorme que estaba matando con su propia boca a una cabra. Uh-huh. Y cuando trataron de hablar con ella, la mujer se paró y todavía con la cabra entre los dientes salió, embistió al doctor Robert Sapolsky y trató de ahorcarlo. Finalmente... ¿Pero cómo puedes traer una cabra entre los dientes y aparte ahorcar a un cabrón? Ser antropólogo está chido. Era una mujer... ¿Cuánto pesa una cabra? Era una mujer muy grande y una cabra muy pequeña. No sé, era una mujer muy grande. ¿Puedes aguantar una cabra con los dientes? Depende, hay cabras que pueden pesar entre 10 y 15 kilos con Sanjo. Solamente me brincó ese de que trajeras pero una todas las 10 kilos con la fuerza de la mandíbula, puede ser. Bueno. Ajá. Continúa. Finalmente restringen a esta mujer y el doctor se pone a platicar con los miembros de la tribu y les pregunta, ¿pero qué pasó? Y dicen, es que esta mujer está mal de la cabeza. ¿Pero por qué está mal de la cabeza? Es que escucha voces. Pero pues ustedes también escuchan voces. No, sí, pero no escucha las mismas que nosotros. Es que ella las escucha en momentos inadecuados y además mató una cabra. Bueno, pero ustedes también matan cabras. Sí, pero no la mató como nosotros la matamos. Ella la mató con sus dientes y además es una mujer. Las mujeres no matan cabras. Entonces, al final es... La realidad que nosotros compartimos es una realidad... es un acuerdo social. Uh-huh. Cuando te sales de ese acuerdo social... Vamos, que el diagnóstico que él da de la esquizofrenia es una inhabilidad de atenerse a los parámetros sociales, compartir parámetros sociales con la comunidad en la que existe. ¿De qué año es esa? Fue hace como 10 años. No mames, ¿hace 10 años apenas? Es que eso es lo complicado de la esquizofrenia. Pero es que la esquizofrenia sí tiene como ya estudios de las reacciones neuronales. No, ya hay varias, o sea, y la esquizofrenia ya está, o sea, ni siquiera... Miren, hay un problema con la esquizofrenia, como cualquier trastorno mental. Tiene síntomas como una enfermedad. Yo les ponía el ejemplo hace rato de... tratamiento como una enfermedad. Si usted, ¿cómo identifica usted una enfermedad? O sea, ¿cómo llegan con el doctor y le dice, usted tiene cáncer? Entonces... ¿Cómo se diagnostica una enfermedad? A través del análisis de los síntomas. Sí, o sea, llegan y te dicen, ok, usted tiene inflamado aquí. Entonces le hicimos una biopsia y en la biopsia salió que tienen células cancerígenas. Entonces esas células cancerígenas, pues nos dicen que por eso el tumor que tiene ahí es maligno. Entonces si no se lo extirpamos en este momento va a hacer metástasis y se va a morir. Y se acabó, ¿no? Ese es el cáncer. Entonces, en el caso de la esquizofrenia no hay una forma en la cual lleguen y usted digan, le voy a tomar una muestra de sangre para determinar si usted es esquizofrénico. Pero dentro de la conducta sí hay una especie de método. Por ejemplo... Perdón, antes de que sigas con llegaste a la palabra clave, método. La idea es que cuando tú llegas a terapia, ya sea con el psiquiatra o con el psicólogo, de entrada te hacen una valoración y dicen, probablemente él sea esquizofrénico. Esa es la primera valoración que se están haciendo. A partir de eso, síntomas de esquizofrenia, te pueden hacer todos los tests, todos los estudios que quieran. No hay un estudio médico que reafirme que seas esquizofrénico. Hay investigaciones médicas que muestran que hay alteraciones en el funcionamiento del cerebro en las personas esquizofrénicas de las que no son esquizofrénicas. Pero casi todo va sobre los tests. O sea, un test es prácticamente te va a decir, tú, José Luis, tienes tendencias a ser esquizofrénico, probablemente eres esquizofrénico. Por eso es la diferencia entre una enfermedad y un trastorno. Porque la enfermedad prácticamente podemos señalar dónde está la causa de la enfermedad. El trastorno no, el trastorno es una serie de síntomas. Me llama mucho la atención y me interesa mucho tu opinión que entre los esquizofrénicos que comparten el síntoma de escuchar voces,
todos escuchan más o menos a las mismas voces. El número 1 en popularidad es Dios o Jesucristo. Uh-huh. El número 2 es el diablo y el número 3 es quien sea que sea el presidente. ¿Qué les está ocurriendo? ¿En serio, que están escuchando todos la voz de alguna autoridad en la cabeza. No lo sé. La verdad es que no lo sé. O sea, no... Habría que revisarlo porque es un muestreo significativo. Yo creo que era la interpretación, o sea, no lo sé, pero la interpretación simple es cuando tú escuchas las voces, o sea, no escucho, o sea, por ejemplo, si de repente estoy alucinando, no voy a escuchar la voz del David, güey. Ajá. O sea, así de simple, ¿no? O sea, no va a estar así de, ¡exacto, que la chingada! No me llama. Pues no, o sea, lo más seguro es que voy a tratar de darle una característica mística que sea acorde de acuerdo a mi mapa idiosincrático, ¿no? Si crees en Dios, pues obviamente va a ser Dios. Si crees en Buda, va a ser Buda. Racional, güey, si era tu abuela y tu abuela fue una figura fundamental en tu existencia, pues lo más seguro es que va a ser tu abuela. O sea, ajá, sí puede ser una figura de autoridad, pero sobre todo es una figura que esté cimentada bien en tu mente, ¿no? O sea, una figura que digas, ok, yo le puedo asignar una personalidad a este individuo y este individuo puede hablarme. Ahora, de lo que se estaba diciendo con las pinches tomografías y lo que se ha encontrado con radiación, es que hay zonas dentro del cerebro de los esquizofrénicos que se encienden cuando no deberían de encenderse. Uh-huh. O sea, por ejemplo, los lóbulos temporales, que son los encargados del lenguaje. O sea, acá el temporal. Las zonas laterales donde están las sienes. Donde están las sienes, muchachos, se encienden cuando un esquizofrénico tiene una alta actividad neuronal. Entonces, uh-huh, como tiene esta actividad neuronal, pues entonces está estimulando las zonas del lenguaje y por ende se producen las voces que escuchan, ajá, ¿no? O sea, lo que resumían, pero regresando al pedo de la esquizofrenia, lo que resumían es que al final la esquizofrenia, como todo trastorno mental, pues es un problema a nivel de neurotransmisores. Curiosamente, con la esquizofrenia es una carga fuerte de dopamina. Ajá. O sea, lo que más han encontrado a nivel químico es tienes exceso de dopamina y por ende los esquizofrénicos tienen excesos de dopamina. O sea, la dopamina, que es la hormona que le produce a usted placer, estimula el placer, la tienen en exceso. Entonces, por eso se ha vinculado mucho el asunto de cierto tipo de drogas con la aparición de comportamientos esquizofrénicos. Ocurre, por ejemplo, esto de lo que hablábamos en el podcast de las drogas, el peligro de que los psicodélicos detonen la esquizofrenia. O sea, una continuidad de actividades anormales en el cerebro. Ajá, porque dentro de estos mismos estudios que se estaban haciendo acerca de la esquizofrenia, hicieron estudios con psicodélicos que justamente actúan sobre los receptores de la dopamina. Y como hay un exceso de dopamina, pero además es una molécula que no es dopamina, pero actúa sobre los mismos receptores, la mayoría de la gente presenta síntomas de esquizofrenia cuando están los psicodélicos, pero son solamente temporales. Ahora que si ya tenían una predisposición hacia la esquizofrenia y además toman psicodélicos y la experiencia es demasiado fuerte para ellos, entonces ese estrés detona la ruptura esquizofrénica. Y si viene de un producto bioquímico. O sea, es lo que sigue siendo la mezcla de factores. Es un efecto ambiental, porque aparte de si tuviste una vida culera y aparte tienes una predisposición genética a la esquizofrenia, y aparte le metes sustancias, le metes sustancias que alteran la conciencia, pues obviamente es un cóctel que estás preparando para generarte una esquizofrenia a ti mismo, pues. O sea, no sé si se pueda como generar esa esquizofrenia. No, sí se puede. O sea, pero no se puede generar de la nada. Simplemente, pues estoy hablando de las predisposiciones ambientales, predisposiciones genéticas. Ajá. Más aparte estás metiendo abuso de psicotrópicos y psicodélicos, pues obviamente es probable que eleve los niveles de esquizofrenia.